Primero tenemos el misterio y los límites. Vivimos en un misterio, no sabemos qué pasó antes del nacimiento, ni sabremos lo que pasa después de la muerte. Creemos siempre que vivimos en un cosmos. Cosmos es orden en griego, pero ese orden es una suposición. La realidad es que luego ha superado el caos. Decimos que vivimos en un universo. Universo quiere decir algo parecido a cosmos, quiere decir una sola ley. Pero en realidad vivimos en lo diverso. En Everness, Borges dice, y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. O sea, el universo es un diverso cristal. No tienen fin sus arduos corredores. O sea, el universo, que debería estar sometido a una sola ley, es infinito. Quizás las matemáticas nos den a nosotros una noción más clara de los límites necesarios de la conciencia para que simplemente podamos vivir. Las matemáticas son perfectas. Los errores podemos cometerlos nosotros. En las matemáticas no hay error. Pero las matemáticas dependen de dos postulados indemostrables, el cero y el infinito. El cero no existe y el infinito tampoco. Las matemáticas necesitan esos dos límites. Es parecido al primer motor inmóvil de Aristóteles, o sea, una contradicción en los términos. Borges empieza citando Hamlet cuando está encerrado en un castillo con Rosencrantz y Guildenstern y dice que aunque esté encerrado en una cáscara de nuez, él puede soñar que es el rey del infinito espacio. Se puede soñar entonces con el infinito. Y después cita al Leviatán y dice que nos enseñarán que la eternidad es un instante del presente, un aquí permanente que ni nosotros ni nadie puede entender, ni siquiera como aquí permanente, como infinito, como un infinito dentro del espacio de enorme grandeza. De manera tal que ya nos estamos refiriendo a la eternidad, que es el supuesto, el postulado indemostrable del tiempo, y al infinito, que es el postulado indemostrable del espacio. El tiempo y el espacio se pueden medir. Son las dos categorías de nuestra conciencia, como dijo Kant. Sin las categorías tiempo y espacio no podemos pensar. Pero la realidad es que tanto tiempo como espacio se apoyan en postulados indemostrables. La letra Aleph, como se ha dicho acá, es la letra sin sonido del alfabeto hebreo. Es el origen y es el comienzo. Es como el primer motor inmóvil, como el cosmos, como el caos, o como el Génesis, que empieza por un caos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios entonces ordena el caos, suponemos. Los dos cuentos místicos más importantes, hay más cuentos místicos, pero los dos más importantes empiezan con una mujer bella, indiferente al amor del narrador, de Borges, y muerta. Beatriz Viterbo está muerta hace un tiempo, él la va a visitar en sus cumpleaños, y Teodelina de Alvear, del Zaire, se ha muerto hace poco y él la encuentra en el velorio. Entonces, uno se pregunta si la muerte es acá el origen de la vida, como el silencio es origen del alfabeto. También hay un paralelo evidente con la Divina Comedia. Beatriz Viterbo, ¿es Beatrice Portinari? Rodríguez Monegal dijo que sí. Las dos aparecen como faro del espíritu. Beatriz descubrimos después que se llama Beatriz Helena. Helena es la antorcha brillante, así que acá Beatriz Viterbo nos aseguramos de que es un faro del espíritu. Pero después, más tarde, cuando está en el sótano, Borges descubre en el Aleph cartas obscenas escritas por Beatriz Viterbo a Daneri. De manera tal que todo está ironizado, ¿no es cierto? Borges
y Dante están guiados por el espíritu y por la razón. La guía de Dante es Virgilio, que representa la razón. Después, cuando él entre en el paraíso, la primera guía va a ser Beatrice y la segunda Bernardo de Claraval. En cambio, la guía de Borges es Daneri, un poetastro que a lo mejor se refleja en él mismo, como se dijo acá, porque Daneri también es bibliotecario y poeta. Existe entonces la pretensión del cuento de Daneri. Daneri quiere abarcar el planeta, quiere abarcar la explicación del universo, de la Tierra, pero es la primera vez que aparece el lenguaje sucesivo. Borges pasa, el cuento pasa por una serie de pasajes irónicos, hasta graciosos. Es parecido en eso al golem, que ustedes recuerdan que Judá León quería crear un golem y lo creó, pero tenía más ojos de perro que de hombre y apenas podía barrer la sinagoga. Cuando nos estamos sonriendo o riendo por todo esto, Borges nos sacude con el último verso, ¿no? ¿Qué pensaba Dios cuando veía a su rabino Judá León? O sea, Judá León era un golem de Dios, nosotros somos un golem de Dios. Después viene la demolición de la casa. Daneri se entera, aterrorizado, de que Zungri, Zunino y Zuni, los tres van con Z, van a demoler la casa. Z, Sayin, es el 7. El 4 es el número del reposo para los griegos y el 3, el desequilibrio, el número de la creación. En hebreo, en la Cábala, es Keter, el 3, ¿no? Yochma, la sabiduría, y Binah. Estos tres formarían el primer triángulo, la raíz de toda creación. Ahora, de nuevo aparece la demolición como origen de algo. Después de la creación, o sea, del Aleph, viene la destrucción, que en este caso es Sayin. ¿Por qué se puede ver en Aleph en un sótano? Daneri lo invita a bajar a Borges al sótano. Son 19 escalones. El 1 es la unidad absoluta y el 9 es la transición de lo uno hacia la creación, hacia la emanación que se vuelve mundo. O sea que es el Dios que crea. Y acá, bueno, ustedes lo han escuchado, ya ha sido citado, cómo transmitir a los otros el infinito Aleph. Arriba ahora el inefable centro de mi relato. Aquí mi desesperación de escritor. La desesperación de escritor porque no tiene ninguna posibilidad de definir, sino que solamente puede hablar sucesivamente en esas enumeraciones caóticas que hace Borges. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Pareciera que no es casual que todos tenemos las mismas citas. Entonces, de nuevo, hay una referencia acá al infinito del Aleph y al espacio como categoría de la conciencia. De nuevo, Kant y estas categorías de la conciencia. Y después dice que los místicos pueden refugiarse en los emblemas. Lo único posible son los emblemas, y cita un pájaro, que de algún modo todos los pájaros, es la leyenda del Simurg persa, una esfera sin circunferencia y con centro en todas partes, dice el místico medieval Alanis de Insulis, y un ángel de 4 caras que mira simultáneamente los 4 puntos cardinales. Todas contradicciones en los términos, como el primer motor inmóvil. En realidad, emblema significa del griego balain, tirar, y en interior, tirar hacia el interior. Fíjense la contrariedad con símbolo, que de nuevo tiene balain, tirar, pero es sim, hacia afuera, junto. Un símbolo es la Torre Eiffel como símbolo de París o la bandera como símbolo de una nación. El emblema es algo que apunta hacia el misterio.
pero solamente lo pueden apreciar los místicos, pueden llegar los místicos. El misterio es simultáneo y el lenguaje de nuevo sucesivo. Borges tuvo dos experiencias místicas, acá no las cita, pero quizás las cita indirectamente, porque dice: en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Evidentemente estamos hablando de la negación de las categorías de la conciencia y de la aparición del misterio, de la eternidad y del infinito. Después viene la enumeración caótica que recién se leyó, que demuestra la imposibilidad entonces de apreciar místicamente, salvo que uno sea un místico que por el ascetismo llega hasta los emblemas. Si no, las personas comunes, los escritores, solamente la enumeración caótica que recién citó Gwendolen. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, etc. Y dice que vio ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres. O sea, los hombres no podemos nombrar a los dioses. Esto es parecido a los griegos. Los griegos también prohíben el nombre. Él se desespera porque el Aleph va a invadir su conciencia. Y su defensa es el olvido. El olvido está relacionado con el ciclo. Nosotros tenemos o los límites para poder pensar y que la conciencia funcione, o el ciclo. Todo en realidad era conocido, hemos olvidado y volvemos al mismo lugar. La infinita recta del tiempo es en realidad una circunferencia, y la infinita recta del espacio en realidad es una esfera. Recorremos la circunferencia o la esfera, no hay nada nuevo. El Eclesiastés habla de la verdad cíclica. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que pueda decirse: miren, aquí hay algo nuevo. Porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Es otra manera de limitar, otra manera de encerrar a la conciencia para que pueda funcionar. El pensamiento cíclico produce entonces un conocimiento regresivo. Si nosotros pudiéramos tener el conocimiento, o mejor dicho, la experiencia mística, el conocimiento sería progresivo e instantáneo. Borges también nos habla de los ciclos, nos habla del olvido, y en la noche cíclica dice: los vieron los arduos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras. Y cierra el poema con un verso que vuelve al primer verso, metaforizando el ciclo. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Pitágoras es el primero, según conocemos, entre los griegos en hablar del ciclo. El olvido entonces salva. Y el olvido le permite olvidar el Aleph, como le permitió olvidar el Zahir. Borges después vuelve a recordar en la postdata la letra Aleph y se refiere a En Sof, la unidad mística de la Cábala, se refiere a la Mengen-Lehre, que es la teoría de los conjuntos de Gor Cantor, donde Borges pone al Aleph como símbolo de los números transfinitos. En la teoría de los conjuntos pueden existir muchos infinitos, y los transfinitos son los que
ordenan todos esos infinitos posibles. Y entonces ahí llega a la conclusión de que el Aleph de la calle Garay es falso. Recuerda otros infinitos que van a tener una característica común. Son espejos. Según él, con estas fantasías que siempre pone, en 1867 Burton, aquí hay una referencia a las 1001 noches, con la traducción de Burton, ha visto, o relata, mejor dicho, el espejo de Alejandro Magno, donde se veía el universo, la copa Kai Khosrou del rey persa, que refleja el universo, el espejo de Talik Ben Yazad, de las 1001 noches, que en realidad no está en las 1001 noches, es un invento de él, que también refleja el universo, el espejo lunar de Luciano de Samosata, etc. Son todos espejos. Borges se ha referido muchas veces a la falsedad de los espejos. Dice, Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Lo vano es lo vacío. En el Éxodo dice, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y vivirá. Entonces nos preguntamos si se puede ver el Aleph. Probablemente por eso Borges piense que en realidad que es falso, como son falsos todas las imágenes de los espejos que citó. En cambio, Dios habla. Eso sí, Dios crea con la palabra. Dios, desde la zarza ardiente, le dicta a Moisés, le dice a Moisés que se quite las sandalias porque está pisando suelo sagrado. Después le indica cómo tiene que proceder para liberar a los hebreos de Egipto. Y después a Moisés le dicta en el Sinaí la ley. O sea que la realidad es que al Aleph, a Dios, a este principio abstracto, lo podemos oír, no lo podemos ver. Y entonces él se refiere a la mezquita de Amr en el Cairo, donde dice que hay una columna en la cual si uno se acerca y escucha, escuchará la voz de Dios, o que eso dicen, de eso dicen los fieles. O sea, el Aleph, en esta interpretación que yo estoy haciendo, el Aleph de la calle Garay, sería falso porque es como ver el misterio, y el misterio no se puede ver, pero el misterio se puede oír, lo podemos escuchar, de acuerdo a la Torá. Finalmente, Borges sigue con la duda. ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? O sea, ahora duda sobre el infinito, sobre el Aleph que está en las columnas de la mezquita. Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo olvidé, vuelve al ciclo. Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz. De manera tal que el ciclo, que es lo que salva y hace funcionar la conciencia, también es lo que niega e imposibilita la concepción del misterio. Igual que negamos tenemos una negación y una imposibilidad de tener el cero o el infinito. Solo podemos transitar en los números, en el medio de los postulados indemostrables. Bueno, nada más que eso. Hola, bueno, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a ustedes por venir, a nuestros oradores, una vez más, un aplauso, por favor. Y tenemos 10 minutitos más en esta última velada de este año, 10 minutitos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna conjetura, alguna duda. Los tenemos en esta oportunidad de ellos tres para contestar. Me aproximo con el micrófono si alguien tiene alguna duda. Bueno, han sido contundentes, me parece. No ha quedado nada por decir en esta noche, así que bueno, agradecemos a todos por estar aquí y bueno, muchas gracias. Hasta luego.